Patricia Mendoza y Santiago Altamirano tienen el gusto de invitarlos a la celebración de su boda que se llevará a cabo Valentina, no estés triste. Y yo estoy aquí contigo y todo va a estar bien. Ya no quiero comer, se me quitó el apetito. No, mira, las tristezas se llevan mejor con la barriga llena. Lo siento, ya no quiero. Voy a estar en mi habitación. Ay, Lucio, fuiste muy duro con ella. Una noticia así no se da así nomás. Al aventón. Trae. Eso. ¿Qué es lo que estás diciendo? Nada que no hayamos platicado ya, Patricia. Tú y yo quedamos... No. Hablaste tú. Decidiste tú como siempre. Y ahora me toca a mí. A ver, Patricia, por favor. Si ya no me amas y realmente me quieres fuera de tu vida, está bien. Pero este niño no lo vas a ver nunca. ¡Nunca! ¡Ey! ¡Basta! Hasta aquí llegaste. No. Isabela, tú me lo prometiste. No me importa si lo prometí o no. Voy a romper la promesa porque no voy a ver a mi hijo un segundo más como está y no voy a soportar esta mentira un minuto más. Perdóname. A ver. ¿Mentira? ¿De qué estás hablando, mamá? De que no hay un bebé, Santiago. No hay un embarazo. No está embarazada y nunca lo estuvo. Todo fue una mentira. Arriba durante 12 rounds. Entonces tiene que estar todo el tiempo ahí ejercitando. ¿Estás bien, muchacho? Nos tenías muy preocupados. ¿Susana dónde está? Se fue a buscarte hace 2 horas porque no sabemos nada de ti. Hey, vete a hacer cuerda 5 minutos. Eric, esto se está saliendo de control. Tenemos que pararlo sea como sea. No, Florencio. Esta es nuestra oportunidad para ganar dinero. ¿Ganar dinero? Pues estamos peor que antes. Sí, pero ya sabemos cómo se manejan y eso nos da ventaja. Ay, muchacho. Con esa gente nunca tienes la ventaja. Eres igual de ingenuo que Susana. Piénsalo. Ay, muchas gracias por la cena. Estuvo delicioso. ¿Y el vino? Ni se diga. Cuando quieras vamos a su restaurante. Son amigos míos. No creo. Debe ser muy caro. Pero, ¿podríamos pedir el postre? Claro que sí, lo que quieras. Así me platicas más de esas peleas que organizan. Ay, nosotros no las organizamos. Esos desgraciados nos obligan por una deuda que tenemos. ¿Desgraciados? ¿Quiénes? Unos criminales. El jefe no es el alacrán. Ese es el que siempre habla. Hay alguien por encima de él. Entiendo. Y dime, ¿se mueve mucho dinero en esas peleas? Mucho. Va mucho empresario y mafiosos como ellos. Entiendo. Pues, platícame más, me interesa mucho ese asunto. Perdóname, mi amor. No puedo creer que hayan llegado a esto. Santiago, déjame explicarte. ¿Explicarme? Esto no tiene explicación, Patricia. Mi amor. Esto no se los voy a perdonar. Santiago, no fue con mala intención. Yo de verdad creí que estaba embarazada. Por eso te lo conté con tanta ilusión. Después me di cuenta que era solo un retraso y... ¿Por qué no dejas de mentir, Patricia? Desde el principio me dijiste que lo confirmaste con el médico. Sí, pero fue de... ¿Cuánto tiempo llevas en esta mentira? Pensé que era por tu bien, Santiago. Me equivoqué. Santiago, déjame hablar contigo. Quiero que te vayas de mi casa, Patricia. No te quiero ver la cara. No me pidas Quiero eso. que te vayas ahora.
tampoco quiero hablar contigo. Eres mi madre. La persona más importante en mi vida. Y me traicionaste. Valentina te ha dejado como 1000 mensajes. Estamos preocupados. Te fuiste sin despedir. Sabemos que eres reservada, pero queremos saber que estás bien. Es que se me hace muy raro que no te devuelva las llamadas si se le pasó algo. No, ella está bien, ¿Cómo sabes? porque las malas noticias vuelan. Mi niña. Él me mintió, abuelo. Me dijo que no se iba a casar. Te dijo cualquier cosa para conseguir lo que quería. ¿Y qué quería? Bueno, estar contigo, enamorarte. Pues sí lo logró, abuelo, porque estoy enamorada. Pero mira, todo esto va a pasar. Afortunadamente las cosas no han ido más allá y yo voy a protegerte. Tú no vas a regresar a esa empresa. Pero ese siempre fue mi sueño. Tú puedes cumplir tus sueños en cualquier parte. ¿Acaso no diseñaste sola ya en tu pueblo ese mentado ritmo del que tanto hablas? Algoritmo, abuelo. Bueno, ese pues. Mira, no necesitas de ellos para nada. Tú puedes realizar tus sueños por ti misma. ¿Sí? Este no era el trato, Isabela. Me dijiste que esperarías. También te pedí que dejaras de mentir. Estaba buscando un momento más adecuado. No iba a venir un momento más adecuado. Esto fue un error, Patricia. Fue una mala idea desde el principio. Te recuerdo que fue tu idea. Yo lo sé. Lo sé y me atormenta mucho eso. Pero yo lo hice porque pensé que seguía enamorado de ti. Pues ya viste que no. Está loco por Valentina. Ay, estos hijos míos, siempre tomando la decisión inadecuada. Pero bueno, es su vida. Y tienen derecho a decidir cómo la van a vivir. ¿Cómo? ¿Te estás dando por vencida? Perdimos, Patricia. Hay que saber aceptar la derrota. Eric, tienes que descansar. El reposo también es parte del entrenamiento. Yo conozco mi cuerpo. Sé cuál es mi límite. Oye, pero... Susana, ¿qué sabes de ella? Nada que llega. Esto me tiene bastante intranquilo. ¡Hey! ¡Mira nada más! ¿Quiénes están aquí? Oh, por lo que veo, la policía los trató muy bien a ustedes, ¿eh? Pues por esta vez la libramos. Claro. Me imagino, digo. Además, con dinero se arregla todo, ¿no? ¿Qué quieres decir? De entrada yo no compro policías. Además tú sabes bien que yo no tengo lana. No. Tú no tienes. Pero acá nuestro boxeador... vaya que sí tiene. ¿Quién él? Ja, Eric no tiene ni dónde caerse muerto. Nos enteramos que él no es un chico de barrio como tú nos decías. Acá nuestro amigo es nada más y nada menos que un Altamirano, de las familias más ricas de por aquí. Es muy raro que se haya ido sin avisarme. Si te sirve de consuelo, a mí tampoco me avisó nada.
Pues no me sirve mucho de consuelo. Valentina y yo hemos sido amigos desde niños y nos contábamos todo. Guadalajara la cambió. No fue Guadalajara, fue el amor. El amor. Ese amor imposible por el ingeniero solo le va a hacer daño. Bueno, pero ni tú, ni yo, ni nadie puede evitarlo. Porque así es el amor, Federico. Difícil. Perdón, discúlpame, me dejé llevar por el momento. No, perdóname tú a mí, yo también me dejé llevar. No, es que te sentí tan cerca de repente Sí, no digas eso. Mira, yo creo que lo mejor es que te vayas. ¿Es que me vaya? Sí, por supuesto, ya es tarde, ya me voy. ¿Quieres llevarte tu concha en un tupper? No, muchas gracias, ya causé demasiadas molestias. No, tú no eres ninguna molestia. Gracias por tu compañía. No, pues gracias a ti porque me dedicaste todo el día completo. Tú también eres un gran amigo, sí. Sí. Porque eso es lo que somos, ¿no? Sí. Amigos. Sí, totalmente amigos. Y yo creo que lo que pasó podemos olvidarlo. Sí, completamente. Sí, fue una confusión normal. Sí. Bueno, ni tan normal. Me voy. Sí. Me voy. Pero es... La verdad. Sí, la puerta. Donde siempre. Adiós. Bye. Mis informantes no mienten. Eres un Altamirano. A ver, sí. Pero su familia ya no quiere saber nada de él. Prácticamente lo desheredaron. Sí. Florencio tiene razón. Mi mamá no me habla hace años. Mi hermano me bloqueó de redes, el teléfono. También la renega de mí. Para ellos no existo. Lo que te acabo de decir es la verdad. Eric no tiene ni un centavo. Te creo. Claro. Pero si me mienten. ¡Ánimo! Nos vemos en la próxima pelea. ¡Oh! ¿Qué? Venga, 1, 2. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Tiempo libre? Entre el gimnasio y los problemas, apenas tengo tiempo para respirar. Bueno, pero debe de haber algo que te saque de tu realidad, que disfrutes. No sé. Nunca he sido de esas que se sientan a leer o escuchar música. Yo soy más como de acción, de movimiento, ¿sabes? De niña soñaba con ser boxeadora. Pero supongo que la vida tenía otros planes para mí. Bueno, quizá la vida te hizo boxeadora fuera del ring. Eres una mujer admirable. Gracias. Supongo. Pero no estoy aquí para que me admiren. Necesito soluciones. Bueno, quizá yo te pueda ayudar más de lo que crees. No sé qué decirte. No sé qué hacer. Entonces no digas nada y por favor déjame solo. Santiago, ustedes se me salieron de las manos. Los dos se me crecieron de la noche a la mañana y lo admito. El no tener a tu padre a mi lado hizo que no supiera cómo evitarles los errores, el fracaso. ¿Nunca pensaste que no se trataba de evitar nuestros errores, sino de apoyarnos, de
ayudar a levantarnos. Pero eso es lo que quise hacer, siempre. Consideraste un error que me enamorara de Valentina. Hiciste todo lo posible para que se alejara de mí. Bueno, al menos admite, mi amor, que no es una muchacha muy común. Y por eso mismo me enamoré, mamá. Porque en ella encontré honestidad, sencillez, valores que no encuentro en ningún otro lado. Santiago, perdóname, por favor, lo que hice fue estúpido. No tienes idea de la decepción que sentí. Me equivoqué. Yo te vi crecer al lado de Patricia y juraba que era la mujer de tu vida. Por favor, dime qué tengo que hacer para que me perdones. Por favor, perdóname. No necesito que hagas nada. Solamente que no intentes controlar mi vida. Si me voy a estrellar o me voy a caer, deja que yo me levante. Yo puedo. Y por favor, deja que yo sea el que elija a la mujer que va a estar a mi lado. Buenos días. Buenos días, mija. ¿Dormiste bien? No mucho. Aquí está tu desayuno, separado y organizado como te gusta. Está todo muy bonito, muchas gracias. Hoy tengo muchas llamadas y mensajes. Déjalos, seguro son de la gente de esa empresa. No tiene caso que los veas ni que platiques con ellos. Sí, tengo del ingeniero, de Federico y de Rosa. Los revisas luego. Ahora lo que necesitas es alimentarte y distraerte, salir, que te dé el aire, el sol. ¿Por qué no le haces una visita a Trueno? Isabela me traicionó. Le contó toda la verdad a Santiago. Además, lo convenció de que fue mi idea. Isabela siempre se sale con la suya. Santiago está furioso, no quiere ni verme. Y no es para menos. No sé qué hacer. No sé cómo manejar esto. Desde un principio yo estuve en contra de eso y te lo dije. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, con tu matrimonio suspendido, Camilo fuera del juego, yo creo que voy a tener que regresar al plan B. ¿Plan B? Isabela. Tú e Isabela. Julio, te lo pregunté millones de veces y me lo negaste. Pero claro que yo estaba segura. De verdad que el papelito del amante clandestino no me agrada nada, pero es lo que hay. Mira, tenemos que rezar por un milagro, porque Santiago y tú terminen en un matrimonio y tú me salves de este castigo. Aquí tiene, don Pacho. Ay, gracias, Sarita. ¿Qué sería de mí sin estos desayunos tan sabrosos, eh? Ay, para mí es un placer preparárselos. ¿Cómo? Y salgo enseguida. Tengo que ir a casa de los Altamirano. ¿Por qué? ¿El ingeniero no viene o qué? No, supongo que sí, pero es Isabela que me pidió que fuese a platicar con ella. La señora Isabela. Seguro ha de andar muy atareada, ¿no? Con eso de la boda y el futuro nieto y así. Bueno, por lo poco que me dijo, de eso precisamente quiere hablar, porque tiene instalada a Patricia en su casa. ¿La señora Patricia está en la casa de los Altamirano? Sí, allá está durmiendo porque no quiere que se queden sola. Provechito, don Pacho, provechito.
Este chisme está más que bueno. Venga. Rodríguez, si me vuelves a faltar al entrenamiento, estás fuera del gimnasio, Padrino. ¿entendiste? Padrino, estoy muy preocupada por Eric. No sé nada de él y no me contesta las llamadas y ya fue Eureka y tampoco sabe nada de él. Tampoco estaba Pacho y bueno, conocí al señor y me atendió y fue como de lo más amable y todo, pero es que también es amigo de Eric, pero tampoco sé dónde está. Mira, ¿por qué no me escuchas? ¿Pero de qué? ¿Y tú qué haces aquí tan campante, eh? Yo ni siquiera he podido dormir. Ay, ¿por qué eres así? ¡Ay, te odio! Bueno, al menos sabemos que se preocupa por mí, ¿verdad? Susana, espera. Buenos días. Ingeniero, buenos días. Justo contigo quería hablar. Necesito saber dónde está Valentina. ¿Y qué le hace pensar que yo sé dónde está? Federico, tú eres su mejor amigo, por favor. Necesito hablar con ella. Ingeniero, todos lo necesitamos, pero ella no quiere hablar con nadie. Si logras hablar con ella, por favor, házmelo saber. Es muy importante, Federico. Gracias. Buenos días, Trueno. Siempre por aquí tan solito, apartado de la manada. En eso nos parecemos. A mí tampoco me gusta el bullicio de las personas, no las entiendo. Y en temas del amor, los entiendo menos que nada. No puedo dejar de pensar en el ingeniero, no puedo sacármelo de la cabeza. Pero mi abuelo Lucio tiene razón. Debo olvidarme de él y de Eureka. Y hacer nuevos sueños con los que hacer mi vida. Hablando sola con Trueno. Ese caballo solo se entiende contigo. Y a veces con Don Lucio. Es que nos parecemos. Oh, este caballo no se parece a nadie. Tiene muy malas mañas. ¿Cuáles mañas? Pues a mí Don Lucio me enseñó que antes de montar un caballo hay que checar que tenga limpios los cascos. Y después cepillarle. Pero con Trueno es al revés. Debe ser que le gusta que lo cepillen. ¿Este es su cepillo? Ujú. Pásaselo poco a poco. De la crin a la cola. Así, despacito. Sigue la línea del pelo. ¿Qué pasó? Mi cerebro descansó por unos segundos. Dejé de pensar en el ingeniero. Ah, pues síguele cepillando. Mira. Si quieres, yo te enseño de caballos. Y tú me enseñas de algo que yo quiero aprender. ¿Y qué quieres aprender? De computadoras. Quiero demostrarle a mi mamá y a mi hermano que no soy tan burro. Don Lucio me dijo que si quiero aprender, que él me pagaba el curso. Estoy preocupada por Valentina. No sé dónde está. Pues se fue al rancho con su abuelo. ¿Al rancho? ¿En día laboral? Se me hace muy raro. Pues a mí eso me dijo Lirio. Yo no sé. Ah, mira, aquí está. Pregúntale tú a ella para que veas. Lirio, ¿es verdad que Valentina se fue a la finca? Afirmativo. Valentina partió a la potranca en un auto de la empresa. Fue conducido por Meléndez, que regresó sin novedad en horas de la tarde. ¿Y por qué no me habéis avisado? Le estoy llamando desde ayer y Federico también. Es información confidencial y lo que sucede en Eureka permanecerá en Eureka. Pero el ingeniero... Dijiste que fue en un auto de la empresa. ¿Quién se lo asignó? El ingeniero. Él me mandó un memorándum con la información. Se me hace muy raro. El ingeniero me insistió en que no sabía dónde estaba Valentina. ¿Por qué me mentiría? Señora, tiene una visita. Gracias. Permiso.
Isabela, buenos días. Quería hablar con Eric. Ah, bueno, yo también, pero hace días que no ha venido a la casa, así que perdiste el viaje. No quiero perder la oportunidad de poder hablar contigo a solas. No tenemos nada que hablar tú y yo, Julio. No te equivocas. Tenemos demasiadas cosas de qué hablar. Mi hermana, por ejemplo. O de ese compromiso que tu hijo suspendió. Eso es asunto de ellos. Tú y yo no pintamos nada en esa conversación. ¿Alguna otra cosa? Podemos hablar de nosotros. ¿Qué te pasa? No hay ningún nosotros. Tú acabaste con eso. Porque demostraste que no sentías nada por mí y que solo me utilizabas. Pero he pensado mejor las cosas. Escúchame. Sí, sé que fui un tonto al no comunicarte lo que yo estaba pasando. Tenía muchas preocupaciones, estaba abrumado por tantos problemas. Dime algo. ¿No extrañas mis besos? Esos momentos a solas. Dímelo. Señora, tiene otra visita. Buenos días, Isabel. Cuando venía de camino para acá, me detuve un ratito a ver el cielo. Las estrellas en Guadalajara raramente se ven. Mi papá decía que para ver las estrellas había que taparse un ojo, extender el brazo con el pulgar hacia arriba. Está apuntando a Sirio. ¿Y qué piensas, niña? En el ingeniero. Y por más que trato, no logro sacármelo de la cabeza. Tú eres muy juiciosa y lo vas a lograr. Ese muchacho jugó contigo y te hizo mucho daño. Tienes que prometerme que te lo vas a sacar de la cabeza y del corazón. ¿Mm? Rosa, ¿cómo Hola. ¿cómo estás? Iba a ir por un café. Yo vengo de eso. Digo, de tomar café, sí. Tengo que ir a trabajar. Pues sí, me imagino que tienes un montón de trabajo. Es que ha estado de locos estos días, ¿verdad? Sí, no, ocupadísima. Yo digo que igual te veo al rato, ¿no? Si nos topamos, porque estamos muy ocupados. Sí. Los- Nos vemos al rato. Bueno, no, o sea, digo, quizás si nos encontramos, ¿no? Bye. Ay, se me olvidó preguntarle por Valentina. Ay, se me olvidó decirle que Valentina ya apareció. ¿Qué haces aquí? ¿Con tanto trabajo en Eureka? Pacho está aquí porque se lo pedí. Tú, en cambio, no tienes nada que hacer en mi casa. Pacho, voy por mis cosas y nos vamos, ¿sí? Sí. Aquí te espero. ¿Qué? ¿Vas a seguir manejando las influencias para solucionar los problemas de los Altamirano? Esos problemas en los que Eric se metió y la manera como los solucionaste no estuvo nada bien. Mira, en la facultad me enseñaron que a eso se le llama cohecho. ¿Tú faltaste a esa clase o qué? O sea, Jonas. Perdón, casi me matas de un susto.
pensé que eras, no sé, otra persona, alguien más. Pues soy yo, el futuro amor de tu vida, Rosita. Qué pesado eres. Por favor, quítate esas ideas de la cabeza. Sí, está bien, pues. Yo sé que tienes novio. ¿Yo? No. Lo que menos quiero es pensar en los hombres ahorita. ¿Quién te dijo eso? ¿Tú? ¿Y Lirio? Me dijo que estabas muy enamorado, que te ibas a casar con un tal Teo o algo así, que eras muy feliz. Claro. Teo, el hermoso y precioso de Teo. Sí. Solo hay días en los que uno amanece peleada con su pareja, pero él y yo juntos, casándonos, vamos a ser muy felices, sí. ¿Qué necesitas? Estoy ocupada. Mira, Rosa, estoy metido en un problema. Es que se me perdieron las invitaciones de la boda de los jefes. ¿Qué? Adelante. Ingeniero, disculpe. Quisiera hablar con usted sobre el nuevo empleado, Jonás. Sí, ¿qué sucedió? Ojalá le hubiera pasado algo a él y no a las invitaciones de su boda. Pero si quiere, puedo hablar a la imprenta y que las hagan otra vez. No te preocupes, Rosa. Está bien. ¿Y qué le va a decir a la señora Patricia? Tampoco te preocupes por Patricia. Pero, por favor, sí dime, ¿sabes algo de Valentina? No. En el rancho no hay muy buena señal. ¿En el rancho? ¿Está en el rancho de Don Lucio? Sí. Justamente Jonás la fue a dejar por órdenes estrictas. Perfecto, muchas gracias. Con permiso. Susana, espérate. Yo llevo toda la noche preocupada por ti y tú incapaz de decirme algo. Perdón, no fue mi intención, de veras. ¿Y dónde estabas? Ah, ya sé. Seguramente con Ariana, ¿no? Esa niña fresa. ¿Dónde viste a Ariana? En Eureka. Fui a buscarte, estaba preocupada. Pues yo me la pasé toda la mañana con Pacho resolviendo asuntos y después vine para acá. ¿Y no pudiste llamarme, avisarme o algo? Ah, claro, pero Ariana sí, ¿no? Yo no le avisé nada a Ariana. Pues ella sabía más de ti que yo. Ay, la verdad es que la pasé horrible. Afortunadamente Julio me ayudó y se me pasó el enojo. Julio. Sí, Julio, tu amigo. Que por cierto me trató muy bien. Tal vez sea tiempo de que yo también me busque mi propia fresita. A ver, Susana. Susana, escúchame. Mira, no importa lo que te diga Julio, no puedes confiar en él. Siempre trae algo en manos ese tipo. Típico de ti, Eric. Dices que todos los hombres son malos como si tú fueras perfecto. Mira, este no es el punto, Susana. Pues para mí sí lo es. Es más, regrésate con tu noviecita, esa gritona. Ariana no es mi novia. La única novia que quiero eres tú. ¿Ah, sí? Pues qué lástima, porque tú eres el último novio que yo quisiera en la vida. Ah, sí. No te creo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora vamos con tu segunda lección, Valentina. Sellar un caballo. Primero, te cercioras que no tenga nada de sucio en los cascos. ¿Le pasó un trapo limpio? Lo leí por internet. A ver. Ya que te cercioras que está bien limpio, le pones el suadero. Sí, hacia adelante, centrado. Ya que tienes el suadero, va a la silla. No suelte la rienda, Valentina. Sí. Despacio, Trueno, que soy principiante.
¿Qué es eso, ma? Pues la invitación para la boda del jefe de Valentina. ¿Nos van a invitar? A ver, Ramón, ¿por qué nos habrían de invitar a una boda de millonarios? Y no quiero que te andes haciendo ilusiones como el loco de tu hermano. No, él sí se pasa, ma. Ando suspirando por la Valentina. A ver. ¿Cómo está eso de que andas suspirando por Valentina? Pues, es que pues él me dijo que se iba a casar con ella un día. ¿Y de dónde sacó eso este muchacho? Pues quién sabe, mamá. Pero yo creo que de ahí sacó la idea de ser computador. Qué bueno que yo sí te salí bien. Yo sí tengo los pies bien puestos sobre la... No. Les juro que el ingeniero no sabía que Valentina estaba en la finca. Pero la misión de destierro la solicitó él. Yo vi el memo. Pero un memo lo puede hacer cualquiera y hacerse pasar por el ingeniero. Ay, ¿y para qué harían algo así? La pregunta oportuna no es quién, sino por qué. No sé quién lo hizo, pero tiene que ser alguien con mucha maldad. Ay, Rosita, a mí se me hace que tú ya estás viendo lo que quieres ver, mija. No, Areta, yo sé lo que vi. La actitud del ingeniero cuando supo que Valentina estaba en la finca. Ya, hombre, ya no le muevas más. Mira, el ingeniero es como todos los demás. Hombre es hombre, con dinero, con esto es como de, ay, da lo mismo. Aquí está pasando algo muy raro. Y luego, Valentina no me contesta. Quiero hablar con ella urgentemente. Esta es la última vez que me besas, atrevido. ¿De qué manera te voy a hacer entender que yo no quiero nada contigo? No hay manera. Porque si quieres. Y deja de pelear por ocultar eso que sientes. Tú no sabes lo que yo siento y yo peleo con quien yo quiera. Bueno, eso no te lo voy a discutir. Aléjate de mí, Eric, o vas a saber lo que es bueno. A mi hija Valentina le enseñé yo. Y a Mauricio. Y a Ramón. Ellos repiten las lecciones que yo les di. Y los enseñó muy bien, porque Mauricio me dio instrucciones muy claras. Ellos nacieron aquí y han visto caballos desde el vientre de su madre. ¿Y Elena también sabe montar? Sí, es buena. ¿Y mi abuela sabía montar? Sí, muy bien. Me ganaba. ¿Y mi mamá? Digo, su hija Valentina. Sí, ella nos ganó a los dos. Ya te lo he dicho. Tenía un don especial para avanzar a las fieras. También tú lo tienes. Has avanzado a este corazón terco. Me siento muy bien. Es verdad que usted no se equivoca. Me hace bien recibir el sol y sentir la brisa y estar con los caballos. Valentina, no te aferres a un solo sueño. Hay muchas cosas que te pueden alegrar el alma. Abuelo, ¿y ese carro? ¿Lo conoces? Es el ingeniero. No, no se atrevería a venir aquí. Sí se atrevió y yo no lo quiero ver. Valentina, Valentina. No, Valentina. Tú puedes controlar esto. Tú puedes. Tienes que aprender a sacarlo de tu mente. ¿Qué hace usted aquí? Don Lucio, con todo respeto, déjeme hablar con Valentina. Yo sé que está aquí. Sí, está aquí. Esta es su casa, al lado de la gente que la quiere y la respeta. Y no quiere saber nada de usted. Entonces déjeme explicarle. Ella no quiere sus explicaciones, ni sus mentiras. Pues que sea ella la que salga y me diga que no quiere escucharme entonces. Regrésese por donde vino.
Don Luis, yo no me voy de aquí sin hablar con Valentina. Pues yo le digo que ella no quiere verlo. Es su decisión. Ella no quiere saber nada de usted ni de Eureka.